Bienvenidas y bienvenidos al Masterclass 2. Esta clase tiene como objetivo identificar los factores estructurales que se presentan como barreras para la democracia deliberativa. Soy Paulina Ibarra, tengo experiencia global en transparencia y participación ciudadana y rendición de cuentas, y he trabajado en organizaciones como Open Government Partnership y el Banco Mundial. En la actualidad, soy la directora ejecutiva de Fundación Multitudes, una organización sin fines de lucros que está basada en Chile y que tiene como misión acercar a la ciudadanía a las instituciones públicas, entregando herramientas para fomentar una participación ciudadana y efectiva mediante la educación, la incidencia y la fiscalización. Soy licenciada en comunicación de la Universidad de Marymount y tengo un máster en comunicación de la Universidad de Georgetown. Antes de iniciar la sesión, recordemos que la democracia deliberativa, en base a los postulados de teóricos como Thompson y Gutmann, se pueden definir como un modelo político en el cual la legitimidad democrática de las normas, instituciones y medidas políticas depende de la existencia de un proceso en el cual los afectados por las decisiones deliberan públicamente entre sí. Es así que se pueden identificar 4 características en la democracia deliberativa. La primera implica un proceso de intercambio mutuo en el que los deliberantes buscan alcanzar justos términos de cooperación social. La segunda, las razones levantadas en dicho proceso deben ser públicamente accesibles a todos y a todos los afectados por la medida en cuestión. Tercero, dicho proceso deliberativo debe tener por fin producir una medida política vinculante para todas y todos los ciudadanos durante un determinado periodo de tiempo. La cuarta, las medidas políticas y principios utilizados durante el proceso deliberativo son moral y políticamente provisionales. Teniendo en claro el concepto de democracia deliberativa, me gustaría lanzar algunas preguntas iniciales de reflexión para contextualizar la temática de hoy sobre las barreras estructurales a este sistema. ¿Te sientes ciudadana, ciudadano? ¿Por qué sí o por qué no? ¿De qué forma crees tú que la ciudadanía puede influir en el sistema político? ¿Cómo ves la relación actual entre el sistema político y la ciudadanía? Sabemos que la ciudadanía se puede definir como estatus y como acción. Y cuando nos referimos a estatus, la ciudadanía es una forma de identidad política definida en el vínculo jurídico entre un individuo y un Estado-nación, y que asegura el acceso a determinados derechos, especialmente políticos, vinculados al sufragio y a la posibilidad de ocupar cargos de elección popular. En Chile, por ejemplo, para acceder al estatus de ciudadano se requiere, número 1, ser chileno, número 2, tener 18 años, y número 3, no haber sido condenado a pena aflictiva. Por otro lado, la ciudadanía como acción es una condición que excede la identidad política, ya que enfatiza la participación ciudadana como un deber que nace del compromiso con el bien común de la comunidad a la que se pertenece y que se puede ejercer en distintas dimensiones. Cuando hablamos de participación, debemos considerar las distinciones entre participación política y participación ciudadana. La participación política se refiere al voto, plebiscitos, iniciativas populares de ley y otros mecanismos vinculantes, mientras que la participación ciudadana se refiere a la participación en el ciclo de las políticas públicas, siendo el principal mecanismo la incidencia. Estas dimensiones son política, como dijimos, sufragio, participación en organizaciones y de partidos políticos; civil, organizaciones sociales que buscan incidir en políticas públicas; y social, organizaciones comunitarias. En base al concepto de ciudadanía, podemos hablar de participación en asuntos públicos, la deliberación y la democracia deliberativa. La participación ciudadana es la acción a través de la cual ciudadanas y ciudadanos pueden participar activamente en la toma de decisiones públicas y gubernamentales que influyen en su vida. La participación ciudadana ayuda en el mejoramiento del desempeño público y crea la amplificación del espacio para la opinión ciudadana en distintas partes de la gestión pública. Esto se hace para mantener una democracia con políticas estatales efectivas para las necesidades de la comunidad y el acceso claro a sus recursos. Es decir, la participación ciudadana es uno de los mecanismos para la implementación de una democracia deliberativa. Existen diferentes obstáculos para una participación efectiva de la ciudadanía en el espacio público.
pues debemos considerar que a pesar de que existan leyes que establezcan mecanismos para que las y los ciudadanos puedan incidir en la toma de decisiones, aún persisten grandes dificultades para su implementación. Adaptando la definición de Rocha y del Castillo, 2013, las barreras estructurales obedecen a limitaciones sociales o culturales que surgen de factores ideológicos e institucionales que impactan en todas las dimensiones a la vida humana. En el caso particular de Chile, se reconocen factores geográficos de infraestructura, por ejemplo, conectividad, la brecha digital y de etnias. También, aún con menos análisis, pero sumamente importante, se sitúan barreras basadas en género como factor estructural y una barrera para la participación en la democracia deliberativa. Actualmente, la violencia de género impacta en el desarrollo democrático e institucional. Con el ejemplo anterior, creo que he dado algunas luces sobre qué poblaciones se ven afectadas por las barreras a la democracia deliberativa, por factores realmente estructurales. Las poblaciones vulnerables son las más afectadas por este tipo de obstáculos. El Plan Nacional de Desarrollo de México del año 2003 definió la vulnerabilidad como la consecuencia de desventajas y una mayor posibilidad de vulneración de derechos, provocadas por un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y o culturales. Algunos de estos grupos son las mujeres, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y las poblaciones de pueblos originarios. Los responsables de resolver estas barreras estructurales y reducir los obstáculos de la democracia deliberativa son los agentes estatales. Sin excusas y por la potestad que se confiere, tienen a su alcance actuar para reducir los impedimentos para deliberar. De todos modos, los grupos pertenecientes a la sociedad civil no deben rendirse en la búsqueda por lograr mayores espacios de construcción y de diálogo equitativo. Recordemos, además, que de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, es obligación de los Estados promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, dentro de los cuales se incluye a los derechos políticos y civiles, como el derecho a elegir y ser elegido o elegida como un representante de la ciudadanía. Hablar de quienes se ven más afectados por los factores estructurales nos llega a reflexionar respecto de los espacios donde son más evidentes las barreras a la democracia deliberativa, pues creemos que sin duda es en aquellos donde existe una mayor vulnerabilidad es que se respetan menos los derechos civiles y políticos. Si bien no podemos plantear una correlación exacta, sí creemos, y hemos podido comprobar en el trabajo que ha realizado Fundación Multitudes durante todos estos años, que los grupos subrepresentados en la democracia encuentran mayores impedimentos para participar de manera efectiva. Aquello que los identifica como minoría los impacta en desigualdad de recursos a través de los cuales pueden generar intervenciones, incidencia y fiscalización. Respecto de cuándo son más evidentes las barreras, hay una serie de momentos que identificamos, aunque seguramente hay otros y depende fundamentalmente de los distintos contextos sociopolíticos e incluso jurídicos. Pero cuando el diseño de los mecanismos no contempla la diversidad y existe o no existe voluntad política de promover y garantizar la inclusión, ese es uno de los cuantos. También cuando lo normativo no se traduce en espacios reales de participación, o cuando existe una situación de crisis política e institucional donde los grandes grupos de interés logran imponer sus visiones como salidas seguras a la estabilidad y a la gobernabilidad. En el último caso, cuando la instancia preliminar y caótica se resuelven, vuelven a emerger las problemáticas que incluyen a los grupos subrepresentados y continúan sin resolución. Como estudio de caso podemos observar el Baguazo en Perú en el año 2008, que se refiere al conflicto social con componentes ambientales, económicos y culturales que evidencian claramente la división estructural de los pueblos originarios y el Estado peruano. Los invito a ver el video Baguazo 10 años después. El Baguazo es un conflicto social de índole ambiental, económica y cultural que retrata la fractura más estructural de los últimos 50 años en Perú entre los pueblos originarios amazónicos y el Estado peruano histórico. Este último reestructurado por la Constitución de 1993, hace 25 años, del dictador hoy preso Alberto Fujimori.
Los sectores del conflicto fueron, de una parte, la nación Abohum Wampis, que salió a defender su derecho a la consulta previa, libre e informada, su derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado y a exigir el respeto de su modelo de desarrollo y de vida. Y de otra parte, el Estado peruano, en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En el Ejecutivo, encabezado por Alan García Pérez, presidente de la República, quien habría dado la orden de desalojarlos a sangre y fuego. Yehude Simón Munaro, presidente del Consejo de Ministros, quien constituyó la orden. Mercedes Cabanillas, ministra del Interior, quien ejecutó la orden. Michael McKinley, embajador de los Estados Unidos en Perú, quien condicionó la viabilidad del Tratado de Libre Comercio al desalojo a sangre y fuego. Mercedes Araoz, ministra de Turismo y Comercio Exterior, quien fue la voz del embajador estadounidense en el gabinete Simmons. Antero Flores Araoz, ministro de Defensa, quien llevó a cabo los estados de emergencia y los toques de queda. En el Legislativo, la figura inexorable de Velázquez Quezquén, presidente del Congreso del Perú, quien bloqueó toda salida dialogada de ese conflicto en el mismo seno del Parlamento. Y en el Judicial, la Judicatura, específicamente la Fiscalía de la Nación, Peláez Bardales, fiscal de la Nación, quien convirtió ese órgano constitucional autónomo en una mesa de partes del gobierno de Alan García para perseguir a todos los opositores políticos inmersos en el conflicto. Pero por sobre ambas partes, el poder económico de origen nacional o transnacional, que era quien finalmente estaba detrás de ese tipo de decisiones que precipitaron una decisión tan abrupta por parte del Ejecutivo contra la nación Abohum Wampis. Las causas del baguazo se originaron por una filosofía económica que se estableció durante el segundo gobierno de Alan García, la filosofía del perro del hortelano, mediante la cual se exigía la unanimidad a favor de un liberalismo económico a ultranza que no respetaba la diversidad cultural, no respetaba la diversidad de pensamiento, no respetaba la diversidad incluso en la forma de administrar la propiedad de los peruanos en el Perú. Con dicha filosofía, el gobierno de Alan García intentó flexibilizar el territorio indígena para que pueda ser privatizado hacia el capital nacional o el capital transnacional, sin respetar la consulta previa, ciertamente. Por eso es que usa abusivamente la fuerza pública en la carretera Belaúnde-Terry, que es la conexión entre el oriente y la costa del Perú para el traspase de bienes y servicios de lo que se produce en la zona, sin importarle nada, habiendo, de acuerdo a las cifras oficiales, 33 fallecidos y cientos de heridos, y de acuerdo a cifras no oficiales que hasta el día de hoy en la misma ciudad de Bagua, en Utcubamba, en Jaén, en San Ignacio, en Condorcán, que se sigue diciendo, más muertos, desaparecidos, incinerados, etc. A 10 años del baguazo, ¿qué hemos aprendido? Cosas positivas, ciertamente. Lo primero, que en adelante el Estado peruano no podrá volver a hacer lo que se le viene en gana, sea el gobierno que sea, respecto de los territorios originarios donde habitan poblaciones anteriores al propio Estado. Lo segundo, que todos los procesos judiciales que se crearon tras el baguazo están que van a foja cero o están que terminan siendo anulados por lo irregular de las pruebas y por lo irregular de las acusaciones fiscales que se pretendieron en ese momento. Y finalmente, y algo para alegrarse, que por primera vez en Amazonas se ha logrado conseguir la nulidad de 111 concesiones en el territorio de Abohum Wampis. ¿Cómo? Mediante un amparo que pone por delante el respeto irrestricto al derecho a la consulta previa, libre e informada de la nación Abohum Wampis respecto a las concesiones mal otorgadas por el Estado peruano. A 10 años del baguazo, los baguinos y la nación Abohum Wampis no nos rendimos. Bagua no se olvida. Más aún, los factores estructurales se observan en los posteriores pronunciamientos del entonces presidente Alan García, que mencionó: ¿qué puede hacer el gobierno sino actuar con energía para que el orden, que es un principio? Las sociedades piden siempre a los estados orden, pero estas personas no tienen corona. Estas personas no son ciudadanos de primera clase. ¿Qué pueden decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos? Tú no tienes derecho a venir aquí. De ninguna manera. Es un error gravísimo. Y quien piensa de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo del pasado.
El país en ningún caso puede ceder a chantajes ni a posiciones de fuerza. Un país que está marchando bien, según los analistas y el mundo, si se deja vencer por pequeños grupos, porque en el fondo son pequeños grupos que no representan a los más avanzados en el país, entonces es un país que está condenado a detenerse o a retroceder. Estas no son mis palabras, estas son desafortunadas palabras de un expresidente y que son un ejemplo claro de las barreras estructurales a las que se enfrentan las poblaciones de pueblos originarios para ejercer sus derechos en la democracia. Y esto no sucede solo en el Perú, pues el pensamiento de escuchar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, para ellos es retroceder. Y lo hemos escuchado tomar en la toma de decisiones en diversas partes de América Latina, incluso hoy en día. Las barreras funcionales minan las confianzas, entorpecen el diálogo y dejan sin efecto las intenciones de la democracia deliberativa, ya que obstaculizan las negociaciones equitativas. Entre ellas, y lo que por experiencia podemos mencionar, están los mecanismos de participación no vinculantes y la ilusión de la participación. En el caso particular de Chile, muchas de las leyes prevén la participación como un mero ejercicio de recoger opiniones, que finalmente no son tenidas en cuenta en la construcción de una política pública. Terminan comportándose simplemente como un termómetro y generan participación sin incidencia. El estricto cumplimiento de la ley y la falta de voluntad política son dos impedimentos que provocan que la participación no sea el resultado de un proceso de corresponsabilidad, sino más bien de actuar de un sujeto a un reglamento. La obligatoriedad de incluir instancias de participación lleva a los estados a tener un comportamiento reactivo para cumplir con la norma, pero no a generar vínculos con la ciudadanía. El acceso a la participación, que muchas veces suena como una invitación a participar y su comunicación termina siendo deficiente. Y esto debe tener varias razones, entre ellas cuando no se consideran las condiciones geográficas y culturales de los destinatarios. Es usual que las comunas rurales, como en distintos grupos étnicos, queden automáticamente excluidos de estos procesos, porque ni siquiera se enteran de los espacios de participación. En primer lugar, se deben identificar las barreras que afectan a la democracia deliberativa y que son de carácter estructural, teniendo en consideración, por ejemplo, factores distintivos que poseen para cada grupo de situación o en situación de vulneración de sus derechos. Una de las barreras estructurales a la democracia deliberativa es precisamente la aplicación transversal de mecanismos que no consideran las necesidades específicas que tienen determinados grupos de nuestra sociedad, como son las personas, por ejemplo, con algún tipo de capacidad distinta. Sobre la base de este reconocimiento, en segundo lugar, sería recomendable realizar procesos de consulta con representantes de cada grupo en situación de vulneración de sus derechos, a fin de generar un proceso de co-creación de medidas concretas para superar los obstáculos que impiden su participación efectiva en la democracia. En tercer lugar, políticas de Estado deben ser implementadas en base a los resultados de los procesos de consulta. Esto deberá ser acompañado de una retroalimentación constante para que las medidas implementadas se adecúen a las nuevas realidades. Como ejemplo de procesos deliberativos, invito a ver el siguiente video titulado Paraguay, Consejo Ciudadano Renuevan la Esperanza. Ahora descuida porque nunca con pena ya oreje. Nunca estoy que ya pues ascenso va de pehuana, dai poite compona. Orequea co ape lo sufrí haicha lo sufrí ya pa lo ore con una hani. Esa ahí oreje prácticamente. Doy cuay mo para la rojota, entonces nunca no lo ya apoya la upea. Doy cuay o me etapa o no me mo ay ya. El distrito de Carayao es uno de los distritos más pobres a nivel país. El Consejo de Desarrollo es un espacio en donde
la ciudadanía en poder articular acciones con el gobierno municipal. La señora Modesta siempre ha participado, siempre se involucra en cada proyecto, como ser para llevar el almuerzo escolar y la construcción del tinglado. 40 años más cuaco tinglado de ñemba apohagüe. Para mi persona, juventud, omba apohagüe, a no lograr nunca, porque antes vengo de Iporia con la consejo, acá vamos la consejo. En Paraguay, el proceso de descentralización se da en los 90 y no existía una tradición de participación ciudadana intensiva a nivel municipal. Estos consejos surgen de un llamado del gobierno central a las autoridades locales que implementen políticas públicas participativas con rendición de cuentas y transparencia. Claro, a través del consejo se logró montones de cosas. Las meriendas escolares, como el almuerzo escolar, son la parte más importante. Por ejemplo, imitamos un burullo, muchas veces no caru y veo. Yo creo que el gobierno debería de tener relaciones permanentes a través de algún canal con los ciudadanos, porque esa es la única manera de solucionar el tema de la pobreza. La relación entre los ciudadanos y sus autoridades locales es definitivamente más cercana con los consejos. Todavía se puede hacer mucho más. Vamos aprendiendo a ser más efectivos y la efectividad es un elemento central para fortalecer esa confianza en el gobierno. Antes era luchar, pero no hay por oportunidad. Cuando hubo la oportunidad, ya ve, aprender a ahorrar, manejar. Sea por una hija buena ahí se va a ver, se cane una hija buena ahí se va a ver, total que se familia fuera. O estudia, o caro. Oye, por ahora la tapé, ahora con la fuerza, no sé adelante se ve. En Paraguay, el proceso de descentralización proceso de toma de decisiones se da en los años 90, pero hacia el año 2014 aún existía un bajo nivel de participación ciudadana a nivel municipal. Entonces el gobierno buscó nuevas formas de generar confianza en los ciudadanos y responder a la alta demanda de adaptación de los servicios públicos a las necesidades específicas de cada población. Es así que Paraguay descentralizó el gobierno como medida de reforma democrática. Y durante las 2 últimas décadas, las estrategias del gobierno para estimular el desarrollo equitativo se han vuelto locales y se caracterizan por una reorganización de la administración gubernamental. El Plan de Acción de Gobierno Abierto entre el año 2014 y el año 2016 originalmente tenía como objetivo la creación de 50 consejos municipales de desarrollo, logrando finalmente formar más de 200 consejos en todo el Paraguay. Estos consejos reúnen a las autoridades locales de diferentes sectores con agrupaciones vecinales y comercios locales y sirven como órganos de consenso, convocando audiencias públicas, monitoreando proyectos y creando planes de desarrollo participativo que describen qué recursos tiene el municipio y cómo la comunidad cree que deben usarse. El propósito de enfrentar las barreras estructurales a la democracia deliberativa es construir democracias con instituciones más sólidas y políticas públicas más efectivas a fin de mejorar el bienestar de todos los ciudadanos. El fin de la deliberación democrática es que las personas que serán afectadas por la toma de decisiones sean parte del proceso en garantía de alcanzar el bien común. Las barreras estructurales impiden que grupos históricamente marginados ejerzan sus derechos civiles y políticos, siendo excluidos de la toma de decisiones. Por lo tanto, los resultados de este proceso no corresponden a ser producto de un ejercicio democrático efectivo.
A menos que los grupos vulnerables o en situación de vulneración de sus derechos sean parte de los procesos democráticos, ni la democracia ni el Estado estarán cumpliendo con sus máximas de garantizar el bien de toda la población que ejerce el poder y sobre quien reside la soberanía. Bueno, Paulina, muchísimas gracias por la introducción y por la clase que hemos tenido hasta este momento. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Guzmán, trabajo dentro del equipo de Morriset, que pues precisamente tiene el objetivo de mapear las iniciativas de democracia deliberativa en el sur global. Y en ese sentido quisiéramos profundizar sobre las barreras estructurales que se han dado en el caso de la nueva constitución en Chile, que nos contaras un poco más de, por ejemplo, ¿cuáles son esos factores estructurales que han limitado el proceso de asambleas para la construcción de la nueva constitución en Chile? La situación en Chile es bastante compleja porque a pesar de que nosotros contamos con una ley de participación ciudadana para deliberar, para consultar, para poder incorporar la participación ciudadana en los procesos de la toma de decisiones, como también en el diseño e implementación de políticas públicas, particularmente en lo que se refiere al proceso del diseño de la nueva Constitución, hemos visto que lamentablemente la democracia deliberativa ha quedado solamente en un nivel de consulta. Y hemos visto cómo el interés de la ciudadanía por participar, por ejemplo, en una serie de consultas que se hicieron previo al comienzo de la redacción de las normas para el proceso de la nueva Constitución, lo que vimos fue una serie de consultas y una serie de votaciones en donde la ciudadanía tenía que participar activamente para aumentar el número de firmas con relación a que se impulsara una norma que quedaron justamente en eso, en la participación y no avanzó a que estas normas que habían sido discutidas por la ciudadanía pudieran finalmente convertirse en normas que vayan al diseño y al borrador final que se presentó sobre la nueva Constitución. Eso es un problema estructural y que tiene que ver justamente con la norma que existe, en donde en definitiva seguimos pensando que la democracia deliberativa es solo un espacio y que no tiene que haber un trabajo continuo en donde podamos ser consistentes y podamos tener una conciencia clara de la noción de corresponsabilidad como eje central del desarrollo democrático. Este proceso nos ha dado luces particularmente sobre cómo podemos mejorar y podemos romper con estas barreras estructurales para la democracia deliberativa. Y es difícil, porque en definitiva, como decíamos hace un momento, la democracia deliberativa no significa escuchar a la mayoría, sino que significa escuchar a todas las partes en su conjunto para poder llevar a cabo procesos de diseño de políticas públicas eficientes y efectivas para todos los ciudadanos. Perfecto, Paulina. Como también lo mencionabas, o lo acabas de mencionar mejor, hay una corresponsabilidad dentro del sistema social por ser parte de esta democracia deliberativa. Sin embargo, esa corresponsabilidad también vemos que muchas veces se ve afectada o truncada por algunos factores. Quisiera que de pronto nos contaras en el caso chileno, ¿cuál ha sido el rol de la mujer? ¿Hasta dónde se le ha permitido ser parte de esta deliberación? Y también si nos puedes contar un poco, por ejemplo, de las minorías étnicas o de los grupos minoritarios que la democracia representativa termina invisibilizando en estos procesos. En el caso chileno, lamentablemente no existe y no es una excepción con relación a los grupos de vulneración de los derechos y aquellas minorías menos representadas. La mujer en Chile, en promedio, cumple un rol bastante limitado en la vida pública. Solo un 23% de los cargos de elección popular a nivel nacional son ocupados por mujeres y a nivel local ese porcentaje es mucho más bajo. Cuando miramos a la región de América Latina, Chile está en el promedio y en enero del año pasado Chile estaba en el puesto número 100 a nivel mundial sobre participación femenina en los procesos democráticos. En Chile el marco regulatorio no da una ventaja a las mujeres cuando se trata de participar de procesos democráticos o de democracia deliberativa. Existe la ley de cuotas es un mecanismo que ayuda a cambiar de una manera u otra la cultura de una nación,
pero que sin embargo en Chile sigue siendo una medida parche, una medida ineficiente para que la mujer participe de la vida pública. A nivel local no existen medidas que potencien la participación de las mujeres en los procesos electorales. Y por tanto, hoy en día, por ejemplo, de los 345 municipios que existen en Chile, solo 51 de ellos están en manos de mujeres alcaldesas. Aquí hay una tremenda brecha que no solo involucra un cambio en política pública, pero que también involucra un cambio en lo cultural. Pero cuando vemos todo lo que pasó con relación a la Convención Constitucional y el proceso paritario, independientemente de que podamos creer a simple vista que fue de beneficio para la mujer, esto lo que sucedió fue al contrario. Creo que son 4 o 5 mujeres las que en definitiva tuvieron que no ser elegidas, que hubo un mecanismo de corrección, ¿no? La paridad de la convención tenía un mecanismo de corrección. Y ese mecanismo de corrección afectó a 5 mujeres que no pudieron ser electas convencionales porque existía el mecanismo de la paridad. Entonces, en un proceso en donde necesitamos establecer medidas mucho más fuertes, ni siquiera la paridad fue la mejor solución para aumentar la participación de las mujeres en los procesos democráticos. Entonces, hace unos minutos mencionabas unos temas normativos dentro del marco legal chileno, pero pues acá como una breve anécdota, dentro del Consejo de Bogotá, precisamente para incentivar la participación de la mujer, creábamos unos incentivos económicos o unos incentivos a la participación. En el caso chileno ocurre algo similar, algunos incentivos más allá de lo normativo para intentar mitigar esas barreras de la participación de la mujer y de los grupos étnicos. En Chile, en este momento, lo único que podemos ver dentro de la normativa nacional para apoyar la participación de las mujeres en política es justamente la ley de cuotas, 60-40. En Chile no existe la paridad de género cuando se trata de los procesos electorales o de la democracia deliberativa. Y dentro de este marco tampoco existe, por ejemplo, que el voto ganado por una mujer cueste más que el voto ganado por un hombre, como se usa en otras democracias. Personalmente estoy muy de acuerdo con eso. Creo que incentivar la participación de la mujer y apoyar las estructuras alrededor de esta mujer para que pueda participar de procesos electorales es extremadamente importante, no solamente para la democracia deliberativa, pero también para la resiliencia de la democracia. Entonces, en Chile solo existe la ley de cuotas, no hay ley de paridad. En la discusión hacia el proceso de la nueva Constitución se habla de los derechos de la mujer, de los derechos de paridad, de género también, pero no, bueno, y esto lo veremos en el desarrollo justamente de las normas que irán acompañadas de la instalación de una nueva Constitución. Sin embargo, no existen mecanismos que incentiven, por ejemplo, que un partido político tenga más mujeres participando de procesos electorales en cargos públicos que hombres. Porque aquí hay una diferencia. Aunque exista la ley de cuotas en Chile y existe la ley de cuotas en otros países, al final y al cabo lo que queda no es que al final exista un mecanismo que corrija esta diferencia, si no la hay. Lo que existe es que el partido político tiene que presentar un 60% de candidatos hombres y un 40% de candidatos mujeres, por obligación, pero no existe un mecanismo de corrección. Por tanto, para realmente fomentar la participación de la mujer en procesos electorales, tenemos que entender que hay distintos mecanismos, distintas estructuras que tienen que apoyar ese proceso. Y hoy en día en Chile esos mecanismos no existen. No sé si de pronto quieres ejemplificar, puede ser con un caso en Chile, puede ser con un caso en América Latina o algún caso que tú conozcas, donde esas barreras estructurales, por ejemplo el tema político, el tema burocrático, en Dimmu Risset en algunos de los grupos focales nos nombraban en India, por ejemplo el tema religioso, cómo el tema religioso también limita la participación en asuntos públicos de la mujer. Una de las grandes barreras que nosotros hemos visto, por ejemplo, para la participación de la mujer en los procesos electorales y de la democracia deliberativa es la violencia de género en línea, en particular de la desinformación.
Durante el año 2021, Fundación Multitudes llevó a cabo una serie de encuestas a todas las parlamentarias en Chile con relación a saber y entender si habían sido víctimas de desinformación como una forma de violencia de género y entender el contexto en el cual se estaba dando este tipo de violencia. Lo que vimos fue lamentable. De las parlamentarias que encuestamos, el 97% dijo haber sido víctima de desinformación. Lo interesante es que ellas no tenían claro que esta es una forma de violencia de género en línea, mucho menos que es un proceso que está absolutamente normalizado en la política. Por ejemplo, al momento de preguntarles si ellas hubieran participado de los procesos electorales, sabían que podrían haber sido víctimas de violencia de género en línea, el 100% de la respuesta dijo que sí. Y a continuación lo que vino era mucho más impactante. La respuesta era, bueno, en la política es sin llorar, llevo 20 años en política, por tanto tengo la piel dura, sé que X persona lo que dice no es cierto y mis constituyentes entienden que no es cierto. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Cuando vimos en una de las preguntas, que era más que nada para contarnos del tipo de violencia de género en línea que habían experimentado, el tipo de contenido era todo dirigido al aspecto íntimo, sexual, privado o familiar de la parlamentaria. En ningún caso al tipo profesional. Y además, cuando les preguntamos si creían estar más expuestas que sus colegas hombres, todas dijeron sentirse mucho más expuestas a la violencia de género en línea que sus colegas hombres. Eso es una barrera estructural, porque tampoco existen mecanismos para prevenir y proteger a la mujer que participa, por ejemplo, de la vida pública, de los procesos electorales, de este tipo de violencia de género que hemos visto en países de la región, por ejemplo, en el caso de México, en las últimas elecciones nacionales, en donde 60 mujeres candidatas fueron asesinadas, hemos visto como mucha de esa violencia es generada en línea. Sin embargo, no tenemos leyes fuertes, efectivas, eficientes que puedan prevenir esos ataques a la mujer y, por tanto, evitar que tomen la decisión de no participar de procesos públicos. La primera, la democracia deliberativa es un espacio que debemos conquistar con trabajo cotidiano, consistente y una conciencia muy clara de la noción de corresponsabilidad como eje central del desarrollo democrático. La segunda conclusión es que las barreras estructurales son imitaciones sociales y culturales que surgen de factores ideológicos e institucionales que impactan en todas las dimensiones de la vida humana. Y la tercera conclusión es que los más afectados por las barreras estructurales son los grupos en situación de vulnerabilidad, es decir, quienes están más expuestos y expuestas a la violación de derechos debido a un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y o culturales. Por ejemplo, las mujeres, como les expliqué anteriormente, los migrantes, las personas con capacidades diferentes, los adultos mayores, las poblaciones indígenas, las poblaciones de diversidad sexual. Y la cuarta es que las barreras estructurales deben ser superadas, porque de eso depende que las sociedades, instituciones y los estados evolucionen para comprender y trabajar en una realidad muy rápida, cada vez más desafiante y, como hemos visto, con mucho impacto en la resiliencia de la democracia. Y como un extra, recuerden que la democracia la construimos y cuidamos entre todas y todos sin discriminación y con más participación. Sigamos aprendiendo y deliberando para resetear la democracia en el sur global y gracias por estar con Demo Reset. En la próxima clase, factores funcionales, diseño y aplicación.